Cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, nuestra... Dios les bendiga y Dios les continúe bendiciendo aquí nuevamente en su programa Jesús lo llena todo. Para nosotras es un honor presentar este programa que el Señor nos dio para toda la audiencia. Y hoy tenemos un tema maravilloso y es un buen soldado de Jesús. Vamos a mirar la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2 al 13, que nos dice sobre este tema y lo vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechores.
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, mira lo que Pablo le estaba encargando a Timoteo, de que fuera un ¿qué? Un buen soldado de Jesucristo. Para ser un buen soldado de Jesucristo necesitaba ¿qué? Unas recomendaciones, ¿cierto? Y Pablo se las estaba dando ¿a quién? A Timoteo, tal y como él lo había hecho. Y le decía, y por eso le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué tenemos que hacer primero? Esforzarnos. Y ser valientes. ¿Y sabe qué? Que esforzarnos ¿para qué? Para ser unos buenos soldados de Jesucristo. Amén. Y sabe que nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué le decía Pablo a Timoteo que se esforzara? Porque no es fácil. No era fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque las luchas son ¿qué? Muchísimas. Las dificultades son muchísimas, los problemas son muchísimos, todo lo que se opone a que nosotros realmente llevemos la palabra de Dios y tal y como está escrita y sufrir por causa de Cristo son muchas las aflicciones. Lo primero que Pablo le dijo fue, esfuérzate tú. ¿Qué quiere decir? Ponga su mente en el Señor y esfuércese todos los días y le encargo que sepa la palabra, que se llene del conocimiento de Dios, que sepa que es un buen soldado de Jesucristo y que milite bien. ¿Y cómo militamos bien? Cuando realmente nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo y hacemos lo que el Señor Jesucristo nos manda hacer. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de la palabra. Por eso Pablo le decía, esfuérzate en la gracia. ¿Quién es la gracia? La salvación. El Señor Jesús. Él es la gracia. ¿Qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, lo primero que un buen soldado de Jesucristo tiene que hacer es llenarse de Jesús, ser amigo de Jesús, hablar con Jesús, tener una comunión íntima con Jesús, llevar su palabra y que el Señor nos hable para ser encargados qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer. Y aquí Pablo le daba unas instrucciones ¿a quién? A Timoteo. Y le dice en el 2, mira en el 2 le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también ¿a quién? A otros. Imagínate, idóneos, o sea, no cualquiera. No. ¿Y sabe cuál es el idóneo? Aquella persona que realmente vive para Cristo. Amén. Respira para Cristo. Amén. Y pone su mirada en Cristo. Amén. Y mira lo que dice, que sea idóneo. Idóneo quiere decir que sea un hombre fiel a Jesucristo. Así como Pablo lo fue. Pablo fue un ministro del Señor, fue un buen soldado de Jesucristo y no se enredó en los negocios. Por eso le dice acá, aquí en el 3, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que un buen soldado de Jesucristo, ¿qué tiene que ser? Intachable. Y que toda su vida refleje a Cristo Jesús. Toda su vida, por eso su vida no puede estar mezclada con el mundo. No, y con los negocios de la vida, o sea, mezclándonos con el mundo y haciendo las cosas del mundo, eso no es un buen soldado de Jesucristo. No. Un buen soldado de Jesucristo sabe quién lo está dirigiendo, qué le gusta y qué no puede hacer. Amén. Un buen soldado de Jesucristo solamente le obedece a aquel que lo tomó por soldado. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos idóneos, que no nos enredemos en las cosas mundanas, en los placeres de la vida y en los negocios de la vida, porque eso nos van a apartar del Señor y no podemos ser un buen soldado de Jesucristo. Porque, hija, mira,
una cosa es ser soldado y otra cosa es ser Soldado. buen soldado. Exactamente. Una- Y entonces aquí, pastora, vamos a leer la palabra del Señor, porque es que también esto nos lleva allí a Santiago, y vamos a leer Santiago 1:19 al 27, y ahí vamos a ver qué es ser un buen soldado de Cristo. No solamente un soldado, como dice mi mamá, sino un buen soldado. Lo vamos a leer y dice la palabra del Señor. Santiago 1:19 al 27, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué qué reglas y qué nos está diciendo Pablo acerca de que cómo debe ser Santiago, cómo debe ser un real soldado de Jesús, un verdadero soldado de Jesús? Y lo primero que nos empieza hablando la palabra del Señor aquí en Santiago es que nosotros tenemos que ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Por eso la palabra del Señor habla que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Y una persona, un soldado que no es hacedor de la ley del que lo envió, no es un buen soldado. No. Porque no sabe cómo militar, no sabe cómo comportarse, no sabe qué reglas cumplir, no sabe nada. Nada. Sí. Ni siquiera tiene una identidad. No. Y por eso muchos que hacen desertan, porque Claro. le parece que duro es ser soldado de Jesucristo, le parece que no puede. Muchos desertan. ¿Por qué? Porque no se someten y no escuchan atentamente lo que Dios está diciendo, y por eso aquí, en el versículo anterior de que Pablo le decía a Timoteo: usted sea que sobrio Y entendido. tenga atento el oído. ¿Para qué? Para que no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Y aquí en Santiago dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tremendo. Porque es que eso es lo que pasa, que es que ahora hay soldados y todo el mundo es un soldado. Porque es que vamos por la calle y usted le pregunta a cualquiera y todo el mundo conoce de oídas la palabra de Dios, pero los que realmente militan, los que realmente están en la ley del Señor, son aquellos que oyen la palabra de Dios y son hacedores de ella y no están viviendo una vida de engaño. Y no están escuchando otras voces, sino ¿para qué? Para agradar a aquel que lo tomó, ¿qué? Por soldado. Por eso cuando el Señor nos dice: no se enreden en los negocios de la vida, ni tampoco se metan con aquellas personas que no temen a Dios. No lo hagan, porque ellos van a ser ¿qué? Un estorbo para por lo cual nosotros fuimos llamados. El propósito por el cual el Señor nos llamó. Y dice el versículo 23 acá: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Claro. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Si tú y yo vemos nuestro rostro en un espejo todas las mañanas, después a las 2 o 3 horas se nos va a olvidar realmente cómo es nuestro rostro. Sí, claro. Y es que la palabra de Dios, si lo dices, porque es así. Y así es una persona que escucha la palabra de Dios. Así es el soldado que sabe las reglas, pero no las guarda en su corazón. ¿Qué pasa? Después se le olvida y es como el que vio su rostro en un espejo natural, después se va y se le olvida. Escucha las leyes de Dios, pero se va y se le olvidaron porque no las quiere obedecer. Y eso es lo que pasa. Y esa es la diferencia, como decía mi mamá, entre un soldado y entre un buen soldado de Jesucristo. Sí, qué lindo, ¿no? Y también vamos a ir allí a Mateo 28, 16, y lo leemos hasta el 20, que también ahí son unas reglas para un buen soldado de Jesucristo. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí que dice que el Señor mismo, ¿cuál fue la misión que le dio a los discípulos? Pero acordémonos que estaban muchos, ¿cierto? Muchos discípulos, ¿cierto? Sí, estaban los discípulos del Señor, apóstoles. Los apóstoles, pero también habían discípulos, pero algunos ¿qué? Desertaron. Dudaban. Y dudaron. ¿Y usted cree que los que dudaron llevaron la palabra como Él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Por tanto, id a ser discípulos. ¿Sería que los hicieron? No. ¿Hicieron la tarea como esto? ¿Por qué? Porque dudaron, no quisieron. Entonces, pero mira que dice que los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Ellos sí tenían clara la misión que Jesucristo les había dado. Exactamente. Muy clara. ¿Y murieron por quién? Por Cristo. Ahí nos vemos que fueron unos buenos ¿qué? Soldados de Jesucristo. Eso, entonces un buen soldado de Jesucristo, ¿para qué está llamado? ¿Cuál es su milicia? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir y llevar el evangelio a toda criatura, enseñándoles así como Pablo le enseñó a Timoteo y como el Señor Jesús les enseñó a los discípulos, y entonces enseñándoles que guarden ¿qué? Que guarden ¿qué? Todas las leyes. Exactamente, la palabra de Dios, ir a llevar el evangelio y enseñándole a otros, a que sean buenos soldados de Jesucristo. Pero ¿sabe cómo nosotros enseñamos? Haciendo. Amén. Haciendo, Amén. Cumpliendo. Nosotros somos los primeros que tenemos que levantarnos. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar en la brecha. Amén. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar buen testimonio. Nosotros somos los primeros que no debemos de mezclarnos con el mundo, ni las cosas del mundo, ni hacer las costumbres del mundo. Nada de eso, porque si lo hacemos no somos ¿qué? Buenos soldados de Jesucristo. Es que vemos la diferencia entre un civil y un soldado. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? Que el soldado tiene siempre su arma puesta, sabe las reglas, sabe las leyes, está uniformado, tiene su cabello conforme, tiene que estar bien puestecito allí, tiene su misión porque lo ponen en un lugar allí donde tiene que cuidar esa atalaya. En cambio, un civil anda relajado porque ¿quién lo cuida? El soldado. Nosotros que somos buenos soldados de Jesucristo, por eso tenemos que tener bien clara nuestra posición, nuestra vestimenta, nuestro cómo hablar, cómo comportarnos, las leyes de Cristo, tenerlas claras, cómo responder a ciertas circunstancias que se nos presentan, tener nuestra arma bien puesta, que es la palabra del Señor. Entonces, eso hace un buen soldado y esa es la diferencia. Y el día, mami, que Jesucristo venga, va a recoger a los que son buenos soldados, y se va a ver la diferencia entre los civiles y un buen soldado de Jesucristo. Claro, porque tenemos que tener toda la dotación. Exactamente. Para nosotros militar bien. Amén. Y Dios nos dio toda la dotación.
Amén. Dios nos la dio. Dios no la Y Dios nos la puso acá en la Amén. palabra de Dios. Ujú. Dios nos dijo, pues, sean buenos soldados, aquí les dejo mi palabra. Por eso les dijo acá en el 19, les dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 19, mira lo que les dijo. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué quiere decir? Si nosotros realmente hacemos lo que el Señor nos dice, dice que Él está con nosotros. Él está ahí para ayudarnos. Amén. Él está ahí para salvarnos. Él está ahí para defendernos. Él está ahí y dándonos que todos los días de su palabra. Mire, si usted y yo queremos ver todos los días al Señor, leamos la palabra todos los días, comamos de ella, empapémonos de ella, que el Señor esté en nuestra vida y que nosotros realmente vivamos con el Señor todos los días para que Él nos dé instrucciones, porque un buen soldado es porque tiene un buen ¿qué? Instructor. Amén, claro, un comandante. Exactamente. Claro, lógico. ¿Y quién es el comandante de nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo, Y si porque dice la palabra que Él es el jefe Eso. del ejército del Señor. Exactamente. Y si usted se aparta del jefe, pues usted y yo no vamos a ser buenos soldados, sino Amén. hacemos lo que se nos da. Nuestra voluntad. Amén. Entonces, no, el Señor dice, sed un buen soldado de Jesucristo, y un buen soldado toma lo que el Señor le dio. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos dio? Amén. Primero, la palabra de Dios. Amén. Segundo, la oración. Amén. Tercero, ¿qué? El ayuno, ¿cierto? Estar vigilando. Apartarnos del pecado. Exactamente. Todo eso nos dio la dotación, y tenemos que cuando el Señor venga, porque el Señor va a llamar a cuentas, Amén. que nosotros estemos firmes ante Él, Amén. firmes, Gloria y a que Dios. no tengamos temor de nada, porque nosotros cumplimos como buenos soldados de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, Qué qué hermoso. precioso. ¿Y qué tal, pastora, si oramos por todos Sí. aquellos que nos están viendo en esta hora, para que el Señor nos ayude a ser buenos soldados? Y no buenos, sino los mejores soldados que nuestro Señor Jesucristo tiene en esta tierra, y a los cuales Él mandó con una misión que tenemos que cumplir para que cuando Él venga seamos aceptos delante de Él y nos diga, así como dice la palabra de Dios, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Que no seamos avergonzados. Sí, qué bendiciones, amén. Cierra tus ojos allí donde estás y digámosle al Señor, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú has puesto delante de nosotros en este día. Mira, Padre, yo te pido que tú me enseñes a ser un buen soldado tuyo, el mejor. No importa, Padre, lo que estemos viviendo, las circunstancias de la vida, de la tierra, lo que está pasando, esta nación donde tú te encuentres, o este barrio, o tu familia, la circunstancia que tú estás viviendo. De todas maneras, yo tengo que ser un buen soldado de Jesucristo y pelear por eso, y pelear por mi comandante, por mi jefe, que eres tú, Señor Dios Todopoderoso, que me has llamado para que yo sea fiel delante de ti. Ayúdame a ser fuerte, ayúdame a militar en tu ley, a no perder la misión por la cual tú me has enviado, sino que a cumplirla para poder llegar al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos a todos a ser los mejores soldados que tú tienes, Señor, y que tú desde el principio, Señor, predestinaste para que nosotros fuéramos en esta tierra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendecimos y los esperamos en nuestro próximo programa. Pensamos que somos fuertes para poder alcanzar lo que nos proponemos. Nos sentimos vigorosos y que nunca se nos va a ir la juventud, porque estamos tan convencidos de que eso es eterno. Por eso nos olvidamos de que hay un Dios y menospreciamos al ser más maravilloso, que día a día nos cuida. Y no solamente al niño, sino también al anciano. Y por eso Dios Todopoderoso nos habla por su palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo y lleguen los años de los cuales dirás,
no tengo en ellos contentamiento.